Me llamaron el justo, el constructor, el patriarca de un nuevo comienzo. La historia me recuerda con el martillo en la mano, un tronco firme e inamovible, erigiendo una montaña de madera mientras el mundo se reía y el cielo se oscurecía con una promesa fatídica. Dicen que mi fe era un faro, mi obediencia un mapa y que mi familia subió al arca en perfecta armonía, protegida por mi impecable liderazgo. Pero si cierran los ojos ahora y permiten que este viejo constructor les confíe un secreto, les diré que mi fe, aunque firme, no fue mi carga más pesada, ni el diluvio mi peor miedo. Mi verdadero infierno era el silencio dentro del arca, el peso de ser el único pilar que no podía temblar, el responsable exclusivo de la salvación de mi sangre. Ustedes, que llevan sobre sus hombros el peso de una familia, el estrés de una crisis económica, la obligación moral de ser el soporte que jamás se quiebra, entienden de lo que hablo. La soledad del líder. Esa es la más devastadora de todas las tormentas, pues te deja exhausto incluso antes de que el primer trueno rompa el cielo. Yo era el capitán, pero mi tripulación no compartía mi mapa, ni comprendía mi martirio. ¿Saben lo que es mirar a su esposa, Naamá, y ver que el brillo de sus ojos se había opacado no por el temor al agua, sino por el resentimiento hacia la vida que le había sido arrebatada? Yo podía soportar la mofa de los hombres que veían mi obra y la tachaban de locura, pero no podía silenciar el susurro en mi propia casa, la tensión en cada cena compartida, donde las palabras de fe sonaban vacías porque no iban acompañadas de la comprensión de su pérdida. Mi angustia no era el agua subiendo, era la sospecha constante en su mirada, la pregunta que nunca se atrevió a verbalizar. ¿Acaso el amor a tu Dios es más importante que la felicidad de los que te siguen? Yo la obligué a una obediencia, cuando en realidad ella necesitaba un esposo que la abrazara en la duda y validara el dolor de su desarraigo, en lugar de un profeta que solo exigía ciega sumisión al plan que solo él conocía. Pasé más de 100 años construyendo esa majestuosa mole de madera. 100 años sintiéndome cada vez más ajeno a la propia carne que quería salvar. Yo era el responsable de la vida de todos, el depositario de la promesa divina. Pero ¿quién era responsable de mi alma cansada, de mi mente exhausta por la planificación y la constante defensa ante el mundo? Me obligué a ser esa figura impenetrable, un tronco fuerte, inamovible, porque la doctrina susurraba que la vulnerabilidad era contagiosa y que si el pilar caía, no solo mi familia, sino toda la esperanza de un nuevo mundo, se desplomaría. Y esa creencia, la de cargar todo el fardo emocional y logístico solo, fue mi primer y más profundo error, mi verdadero pecado contra la intimidad familiar, pues creí erróneamente que protegerlos significaba esconderles mi propio agotamiento y mi miedo. Este aislamiento forzoso se magnificó con mis hijos. Sem, el mayor, seguía mis pasos por un sentido del deber casi reverencial, pero sin la llama de la convicción personal. Jafet, el más joven, se aferraba a la esperanza y a las historias, buscando consuelo en el futuro. Pero mi verdadero desafío, el que me quitaba el sueño, era Cam. Él encarnaba la duda legítima que yo me negaba a escuchar. Sus ojos, llenos de una compasión mal dirigida, me preguntaban sin cesar: ¿vale la pena este sacrificio, padre? ¿Vale la pena este aislamiento moral y social? Él veía la injusticia de dejar a otros atrás, y en lugar de discutir la teología de la justicia con amor paternal, yo le respondí con la autoridad tiránica del constructor: solo obedece, hijo, y confía ciegamente. Y ese fue el momento en que, con cada martillazo, estaba cavando un foso silencioso de incomunicación. El proyecto de Dios me consumía, y descuidé el proyecto más sagrado que se me había confiado, la salud emocional y espiritual de mi hogar. Yo era un experto en resinas y carpintería, pero un analfabeto en el lenguaje de los corazones de los míos.
Mi esposa me veía como un ser de otro mundo, un fanático que le había robado la calma por una voz que solo él escuchaba. Mis hijos me veían como un juez, un comandante, pero no como un refugio tierno. Y yo, en mi soberbia de líder, no supe ver que la fe no se impone por decreto, sino que se comparte en la fragilidad y en la mesa familiar, con la paciencia de quien espera ver el brote de una semilla plantada con ternura. Jamás olvidaré la tarde en que la puerta se cerró. Sentí la puerta sellarse con un crujido sordo, un sonido definitivo que separaba la vida de la muerte, y me di cuenta de que mi verdadero trabajo comenzaba justo allí, en el confinamiento. Me quedé en el centro, el timón en las manos, el plan en la cabeza, pero con un vacío helado en el pecho. Vi el miedo en los ojos de Jafet, la resignación en Sem y la burla disimulada de Cam, y supe que mi tarea más difícil no sería navegar las aguas turbulentas, sino mantener unidos los corazones rotos por la incomprensión y la obligación. Me di cuenta de que había sobrevivido a un mundo impío, solo para enfrentar una familia resentida. Muchos de ustedes quizás sienten que están en una arca similar hoy, aislados por una crisis que exige su fortaleza máxima. Son el sostén que no tiene permitido llorar, el que debe dar la cara mientras se desmorona por dentro. Yo les digo que la soledad que sienten no es una prueba de su fortaleza, sino una advertencia de que están cargando un peso que no les corresponde llevar sin ayuda. Fui un constructor de barcos magnífico, pero un constructor de puentes emocionales muy deficiente. Yo resistí el diluvio, pero casi sucumbo a la sequía del alma. Ahora permítanme que les cuente cómo el caos me obligó a encontrar una fuerza que nunca imaginé tener. Una fuerza que reside, paradójicamente, en la admisión de la debilidad. Sigan escuchando. Dicen que la fe es ciega, pero yo les digo que mi fe me obligó a ser sordo y ciego ante las necesidades más mundanas de mi propio hogar. El mundo me veía como el valiente siervo de Dios, el hombre de hierro, pero esa imagen, mis amigos, se convirtió en la armadura que me impedía ser un esposo y un padre presente, un hombre de carne y hueso. Yo hablaba con el Todopoderoso en la soledad de mis oraciones nocturnas, pero en la cabaña, el silencio entre Naamá y yo era más ensordecedor que el rugido de cualquier animal salvaje que subiera al arca. Yo era así, el pilar de un mundo, un instrumento de la salvación universal, pero me sentía como un cimiento roto en mi propia intimidad conyugal, incapaz de ofrecerle a mi mujer el consuelo que ella merecía por el gigantesco sacrificio de su vida. Mi papel público absorbió mi esencia privada, dejándome vacío para quienes más me necesitaban. Naamá era una mujer de la tierra, amaba el aroma a heno fresco, el ruido de la vida cotidiana y la certeza del horizonte. Para ella, el arca no era una promesa de supervivencia, sino un sarcófago flotante, un monumento a la obstinación de su marido, levantado sobre los escombros de su propia felicidad y comodidad. Yo jamás le negué mi afecto, pero mi amor se había transformado en una obediencia severa a una voz que solo yo escuchaba y que ella percibía como una amenaza constante a su seguridad emocional. ¿Cómo le explicas a tu compañera de toda la vida que el mundo en el que crecieron juntos va a ser borrado? Intenté protegerla de esa aterradora verdad, manteniéndome distante, y al hacerlo, la condené a la más profunda de las soledades. Ella necesitaba un marido que la abrazara en su legítima duda, que validara su miedo, y yo solo le ofrecí un profeta que le exigía una fe ciega, sin espacio para la lamentación o la protesta. Esta negación a compartir mi vulnerabilidad se extendió a la crianza de mis hijos. Pasé tanto tiempo preocupado por la ética de la humanidad que descuidé la ética de mi propia paternidad. Mis hijos, Sem, Cam y Jafet,
Eran jóvenes con sueños que, inevitablemente, no cabían en esa caja de pino cubierta de brea. Sem, el más respetuoso, me seguía con una lealtad impecable, pero su obediencia era más por deber y tradición que por una convicción ardiente y personal. Jafet, el más sensible, se aferraba a la esperanza futura, buscando la belleza donde solo había caos inminente. Pero mi verdadero desafío, el que me robaba el sueño y me provocaba punzadas en el pecho, era mi segundo hijo, Cam. Cam encarnaba la duda sincera y el sano escepticismo que yo me había prohibido sentir. Sus ojos, llenos de una compasión mal dirigida hacia los que quedaban fuera, me cuestionaban constantemente. ¿Vale la pena este aislamiento, padre? ¿Vale la pena sacrificar nuestra vida social, nuestra reputación, nuestra normalidad por una visión que solo tú posees? Él veía la crueldad de la catástrofe inminente, la injusticia de dejar a la vasta humanidad morir, y en lugar de sentarme a dialogar con él sobre el peso de la justicia divina, yo le respondí con la autoridad irrefutable del constructor. Solo obedece, hijo, y confía ciegamente en mis palabras. Al hacer esto, cerré la puerta del diálogo, y sin darme cuenta de la gravedad del acto, le abrí la puerta al resentimiento y a la rebeldía silenciosa. Cuando finalmente fuimos empujados al interior, llevados por un viento que no conocíamos y un terror inminente, la figura del héroe se desmoronó por completo. Dejamos de ser el equipo de la fe y nos convertimos en fugitivos temerosos, apretujados entre el hedor de los animales y el sonido ensordecedor de la lluvia golpeando las cubiertas. Una sinfonía monótona de la desesperación. Yo miré a Naamá y, bajo la tenue luz de las lámparas de aceite, vi el reflejo de una mujer que sentía que le habían quitado su autonomía, su hogar, y no se lo reproché. Yo era el único que podía llevar el timón técnico del barco, pero era el peor para llevar el timón emocional de mi familia, dejándolos a la deriva de sus propias ansiedades. La mentira más grande del liderazgo es la que nos obliga a creer que debemos ser invencibles para ser dignos del amor y el respeto de los nuestros. No es así, y créanme que lo sé. El verdadero respeto, el que une, se gana cuando tienes el coraje y la humildad de confesarle a la persona que amas: estoy agotado, o incluso tengo miedo de que este proyecto fracase. Yo no lo dije. Me tragué el miedo y lo convertí en rigidez, y sin querer me tragué también mi capacidad de conexión profunda y genuina con los que vivían bajo mi techo. Ese silencio, esa soberbia de autosuficiencia, fue la grieta por donde casi se filtra el verdadero desastre. Si sienten el mismo frío en su mesa familiar, si perciben esa arca de resentimiento silencioso flotando en su hogar por crisis que han enfrentado solos, les ruego que no se vayan. Lo que viene ahora es lo más oscuro de mi travesía, la noche en que la arca casi se desintegra por dentro. Pero es allí, en el fondo del pozo, donde fui forzado a encontrar el secreto para dejar de ser un pilar rígido y transformarme en un puente flexible. Quédense conmigo, porque la tormenta todavía no termina, y solo al ver cómo me quebré, podrán ustedes encontrar la calma que transforma la resignación en esperanza y la soledad en compañía. Necesito que vean esto. Se los pido. El arca se había convertido en un mundo aparte, y no me refiero solo al agua que nos separaba de la tierra. Hablo de la barrera de ego que me separaba de mi familia. La lluvia caía sin cesar, día tras día, noche tras noche, y cada gota parecía martillar mi convicción, preguntándome si realmente había escuchado bien la voz de Dios o si todo había sido una alucinación megalómana. En ese encierro forzoso, la presión del liderazgo alcanzó su punto de ruptura. La gente me pregunta, ¿cuál fue el momento más aterrador? ¿El momento en que el arca tembló? No. Fue el momento en que me di cuenta de que mi fe inquebrantable se había transformado en una tiranía doméstica, donde mi palabra era ley
y la duda de los míos era tratada como una traición. La elección fatal no fue construir el arca, sino decidir que la fe era una orden y no una invitación. Recuerdo una noche, en medio de la oscuridad húmeda y el olor a tierra mojada, Cam se acercó al puesto de mando, no para discutir, sino para suplicar. Me dijo: «Padre, entiendo la obediencia, pero no entiendo el silencio de Dios. Dime que nos ves, que nos escuchas. ¿Cómo podemos estar a salvo si por dentro estamos muertos de miedo y de resentimiento?» Yo lo vi la agonía de un hijo que buscaba un padre, pero en lugar de abrazarlo, lo empujé hacia atrás con mi retórica. Le dije con la voz dura y áspera por la tensión: «Tu tarea no es cuestionar la justicia divina, Cam, sino asegurar la supervivencia de tu linaje. Tu fe es tu único trabajo. No me distraigas de mi deber con tus quejas mundanas». ¡Qué soberbia! Rechacé la oportunidad de compartir la carga, de admitirle: «Yo también tengo miedo, hijo, pero debemos seguir». Y en su lugar le impuse el peso de mi propia soledad. Esa decisión de imponer la obediencia en lugar de cultivar el entendimiento se convirtió en la grieta por donde se filtraba el desastre emocional. Yo había prometido a Dios salvar a mi familia, pero ¿de qué me servía salvar sus cuerpos si sus almas se rebelaban contra mí? Mi esposa Naamá, al ver esa frialdad con Cam, se retrajo aún más en un silencio gélido. Ella interpretó mi dureza como una confirmación de que yo no era un hombre con una misión, sino un fanático consumido por su obsesión, que estaba dispuesto a sacrificar la calidez del hogar en el altar de su propia gloria. Ella dejó de pedirme explicaciones o consuelo, y eso, mis amigos, es el silencio más peligroso en un matrimonio. El cese de la esperanza de ser comprendido, la resignación al aislamiento mutuo. Al aislar mi dolor, aislé también su amor y su posible apoyo. Yo tenía a mis 3 hijos a bordo, a mis 3 nueras, a mi esposa, y sin embargo, era el hombre más solo en el mundo. Creí, en mi arrogancia de líder, que mi deber era ser el hombre fuerte, el muro que absorbe todos los golpes, y que pedir ayuda o confesar mi incertidumbre me haría perder autoridad. Error monumental. La verdadera autoridad paterna y conyugal no reside en la invulnerabilidad, sino en la confianza mutua y la transparencia de las emociones. Al negarme a ser vulnerable, les robé a ellos la oportunidad de crecer al lado de un padre humano, de un esposo real, y me negué a mí mismo el consuelo que me habrían ofrecido. ¿Cuántos de ustedes, en sus propias crisis, el negocio que quiebra la enfermedad inesperada, cometen el mismo error? Se encierran en la máscara de la fortaleza, asumiendo la carga financiera, emocional o moral en solitario, creyendo que protegen a los suyos de la ansiedad, cuando en realidad lo que hacen es excluirles de su propia vida emocional. La crisis es una oportunidad para la unión. Al no compartirla, la convertí en un factor de división. Mi mayor preocupación era la estructura del arca, pero ignoré la estructura moral y emocional de mi propia familia, dejando que las termitas del resentimiento royeran los cimientos de nuestra convivencia justo cuando más necesitábamos estar unidos en el propósito. Yo era el elegido para llevar la humanidad, pero era incapaz de llevar una conversación honesta con mi hijo. Ese es el absurdo de la arrogancia del liderazgo. Los días se hicieron eternos, oscuros, monótonos. El olor, el ruido, el confinamiento exacerbaban el mal humor, y cada pequeña discusión entre mis hijos o las nueras resonaba como un trueno en mi cabeza, pues yo lo interpretaba como una prueba de mi fracaso en la gestión de su fe. Me encerré en el timón, obsesionado con la navegación técnica, mientras mi familia naufragaba emocionalmente a pocos metros de mí, esperando un gesto de calidez que yo no estaba dispuesto a dar por miedo a mostrarme débil. Llegó un momento en el pico de la tormenta donde el caos exterior y el caos interior se encontraron, una colisión inevitable.
La arca bamboleaba violentamente, y yo, por primera vez, sentí el pánico físico, el terror absoluto. Me di cuenta de que si moríamos, moriríamos distantes, aislados. Y ese pensamiento era mucho más aterrador que el diluvio. Me obligó a enfrentar mi reflejo, el hombre que había salvado el mundo, pero que corría el riesgo de perder lo único que realmente importaba. Ahora que han visto cómo mi ego me traicionó y me hizo fallar a los que amaba, acompáñenme al fondo de la desesperación. Para no perderse la transformación que nació de este quiebre, activen las notificaciones y compartan esta historia. La arca navegaba, el diluvio alcanzaba su clímax, pero yo no sentía la victoria, sino la derrota íntima y aplastante. El precio de mi fuerza era el resentimiento que crecía en la cubierta inferior. La tormenta exterior era brutal, con relámpagos que partían el cielo, pero la tormenta interior era mucho más insidiosa, carcomiendo los lazos que debían unirnos. Yo me había convencido de que, al salvar sus vidas, había cumplido mi parte del pacto. Sin embargo, me di cuenta de que mi familia necesitaba mucho más que aire para respirar. Necesitaban un padre que sintiera y un esposo que compartiera, no solo un capitán que diera órdenes. La consecuencia de mi silencio no fue el orden, sino la fractura, el aislamiento dentro de un espacio de convivencia forzosa, donde el miedo se convertía en arma y el cansancio en excusa para la distancia. Naamá y yo existíamos en una rutina de supervivencia mecánica. Ella atendía a los animales y se ocupaba de las nueras. Yo me encargaba de la navegación y la ventilación, pero la chispa se había extinguido, reemplazada por la obligación mutua. Nuestro matrimonio se había reducido a una eficiente sociedad de gestión de crisis, pero habíamos perdido la esencia de la intimidad, de la complicidad tierna. La soledad se había instalado en nuestra cama, una tercera presencia helada que yo había invitado al negarme a confesar mi propia vulnerabilidad. Yo sabía que ella me reprochaba el sacrificio de su vida anterior, pero al no preguntarle directamente, al no abrir esa puerta de dolor, le negué la oportunidad de perdonarme, y me negué a mí mismo el consuelo de su mano sobre la mía. El peor golpe, sin embargo, vino de Cam. Mi rigidez había cristalizado su duda en desprecio. Él no veía a un padre obediente, sino a un tirano asustado que compensaba su miedo con autoritarismo. Su rebeldía se volvió sutil, corrosiva. No era una confrontación abierta, sino la falta de respeto en los pequeños gestos, la evasión de la mirada, el murmullo de ironía con sus hermanos. Yo lo había condenado a la incomprensión, y él me estaba pagando con el aislamiento. Muchos de ustedes conocen este dolor. Ver a un hijo que se aleja, no por maldad, sino por la cicatriz emocional que un líder ausente o demasiado ocupado dejó. Es la amarga verdad de que puedes construir un imperio, pero si pierdes la conexión con tus hijos, el imperio se convierte en una jaula dorada y solitaria. En ese confinamiento, la claustrofobia era palpable, no por la falta de espacio físico, sino por la falta de espacio emocional. Cada pequeña disputa entre los hermanos sobre la limpieza de los establos o la ración de comida se convertía en una resonancia de nuestra propia incomunicación. Yo interpretaba estas peleas como un fracaso directo de mi capacidad para mantener la paz, reforzando mi necesidad de control. El barco era estructuralmente perfecto, sellado con 7 capas de brea, pero por dentro se estaba pudriendo el tejido social que nos mantenía cuerdos, y yo, el capitán, el protector, era incapaz de mediar porque había perdido la autoridad moral del amor, cambiándola por la autoridad impuesta por el miedo. Me preguntaba constantemente, ¿de qué sirve toda esta fe, todo este esfuerzo, si al final, una vez que pisemos tierra, nos desintegraremos como familia?
El propósito de salvar el mundo era incierto y grandioso. El propósito de salvar a mi familia era tangible, urgente, y yo estaba fallando miserablemente. Entendí entonces que el error de Rebeca al manipular la bendición, el error de David al callar ante sus hijos y mi error al silenciar mi miedo, todos compartían una raíz común: la creencia de que podemos controlar el resultado de la vida de nuestros seres queridos a través de la fuerza o la estrategia, en lugar de confiar en el poder transformador de la vulnerabilidad compartida. El pico de mi reflexión dolorosa llegó una mañana. Vi a Naamá llorar en silencio, no por el mundo ahogado, sino por un brazalete que había perdido en el caos, una reliquia de su madre. Y por primera vez me di cuenta de que su dolor no era teológico, sino humano, trivial, y por ello más accesible que cualquier gran debate sobre la justicia divina. Su lamento era la grieta que me permitía verla de nuevo como la mujer que amé. Pero yo estaba tan paralizado por mi papel de líder que no supe qué hacer, cómo acercarme, cómo consolar esa simple pérdida sin que se sintiera como un gesto condescendiente. La arca, el símbolo de mi éxito, se había convertido en el espejo de mi fracaso emocional. Reflejaba a un hombre que había ganado el mundo, pero que había perdido el contacto con su alma y el alma de su esposa. Ahora, si han reconocido en esta historia los ecos de sus propios silencios y de sus propias armaduras, si el peso de su liderazgo les está ahogando, les invito a no apartar la mirada. Suscríbanse para unirse a esta comunidad de reflexión, de líderes que se atreven a confesar su agotamiento y encuentren consuelo en la verdad que está por venir. Vienen las olas más grandes, pero también la mayor revelación. Hubo un momento, en el auge del temporal, donde el bamboleo del arca no era solo físico, era el reflejo de mi alma quebrándose. La lluvia había cesado hacía semanas, pero el horizonte seguía siendo un océano infinito y gris. Estábamos a salvo, técnicamente, pero condenados a la desesperación si el agua no retrocedía. Fue entonces, en el silencio prolongado de la espera, cuando mi arrogancia se desmoronó. La noche era oscura y húmeda, y subí a la cubierta superior, no como capitán, sino como un hombre viejo y exhausto que había perdido todo, incluyendo la conexión con su propia familia. Me arrodillé sobre la madera resbaladiza, y por primera vez en 100 años, mi voz no salió para predicar ni para ordenar, sino para suplicar con una honestidad desgarradora que nunca había permitido mostrar. Mi oración no fue por el cese del diluvio. Ya había entendido que el plan de Dios no se apresuraba con ruegos. Mi clamor fue egoísta, pero esencial. Dios, dame la fuerza para ser solo Noé. Quita de mí el peso de ser solo el capitán, el profeta, el inquebrantable. Estoy cansado de ser la única ancla de esta gente. Ayúdame a ser el esposo, el padre. Permíteme mostrar mi debilidad para que ellos puedan mostrarme su amor. Pedí permiso para ser humano, para ser vulnerable, para dejar de intentar arreglar la catástrofe familiar con mis propias manos y mi rígida voluntad. Fue la entrega total, la admisión de que el liderazgo sin conexión es solo una forma disfrazada de soledad y control. En ese momento de quiebre me di cuenta de la trampa. Había creído que para merecer el respeto de Naamá y de mis hijos, debía ser invulnerable. Había confundido el temor a mi autoridad con el respeto genuino. Y allí, arrodillado, sintiendo el frío de la madera en mis rodillas, entendí que si moría en ese confinamiento, moriría solo, rodeado de mi familia, pero emocionalmente aislado. El verdadero milagro que necesitaba no era el fin del agua, sino la reconstrucción de los puentes que yo mismo había dinamitado al guardar silencio y exigir obediencia sin comprensión. Mi dolor no era el dolor de un líder fallido, sino el dolor de un hombre que se había olvidado de cómo amar con ternura.
Al día siguiente, después de la entrega, algo cambió, no en el cielo, sino en mi interior. Ya no me movía por la obligación de la supervivencia, sino por la necesidad de conexión. Busqué a Naamá, no para hablar de las provisiones o de la ventilación, sino para contarle el sueño que había tenido, un sueño sencillo y trivial de la tierra que habíamos dejado atrás. Y cuando ella me miró, por primera vez en mucho tiempo, vi una lágrima correr por su rostro, no de resentimiento, sino de compasión por mi vulnerabilidad recién descubierta. Al compartir un recuerdo sin relación con el arca, rompimos el hielo que nos había separado. Ella no necesitaba mi perfección, necesitaba mi humanidad. A partir de ese día, aunque el agua seguía cubriendo la tierra, comencé a delegar no solo tareas, sino incertidumbres. Les pregunté a mis hijos sobre el futuro, no como el patriarca que sabe todas las respuestas, sino como un hombre que necesita nuevas ideas. Les di espacio para que expresaran sus miedos y sus frustraciones, y solo entonces la arca comenzó a funcionar como una verdadera comunidad. El miedo seguía allí, pero ya no era paralizante. Era un miedo compartido, un motor de apoyo mutuo que nos unía en lugar de dividirnos. Al permitirles ver mis grietas, les di permiso para ser imperfectos y para ser fuertes en los lugares donde yo era débil. Mi clamor en el desierto no me dio un mapa, me dio una nueva manera de caminar. Me liberó de la mentira de la autosuficiencia. Ustedes, que luchan con la misma carga, deben entender que su cónyuge, sus hijos, no quieren al héroe, quieren a la persona. Dejen de cargar el mundo solos. La fuerza de su familia no se basa en su invulnerabilidad, sino en la red de apoyo que usted se atreve a construir al confesar su propia fragilidad. La verdadera fe no elimina el miedo. La transforma en una conversación honesta con Dios y con los suyos. Si han llegado hasta aquí y mi confesión les ha tocado el alma, si han sentido el eco de ese llanto en el desierto en sus propias vidas, les ruego que interactúen con esta historia. Cuéntenme su propio momento de quiebre, su clamor en el arca, en los comentarios. La sanación de la soledad comienza cuando rompemos el silencio. Vienen las últimas 2 partes, y en ellas les revelaré la sabiduría final que la paloma trajo a mi corazón. Cuando la paloma regresó con la rama de olivo, no fue solo una señal de que la tierra seca emergía. Fue una confirmación de que la vulnerabilidad era la verdadera tierra firme. Yo había orado pidiendo fuerza para ser un mejor líder, y Dios me respondió dándome permiso para ser un hombre roto y por ende un esposo y padre completo. El sufrimiento compartido en el arca, después de mi confesión y mi quiebre, se convirtió en el cemento que unió a mi familia más que 100 años de obediencia forzada. Aprendimos a funcionar no por mi autoridad, sino por la mutua dependencia. Entendí, finalmente, que la fuerza de un líder no reside en su capacidad para aguantar solo, sino en su coraje para confiar la carga a los hombros correctos. Miren sus propias vidas, a esa crisis que están navegando ahora, a ese arca que les exige tanta energía. Si son el pilar, si son el sostén, les ruego, dejen que sus seres queridos vean las grietas. No lo hagan por egoísmo, sino por amor. Al mostrarles que usted también tiembla, les da permiso para que ellos ejerzan su propia fuerza y crezcan en la fe y la responsabilidad. Naamá, al ver mi miedo, se transformó de una mujer resentida a una compañera activa. Ella no era solo la pasajera. Se convirtió en la guardiana de la calma, cuidando de las provisiones y mediando las tensiones entre los hijos. Una tarea que yo, cegado por el timón, había descuidado por completo. Ella solo necesitaba que yo le dijera, «Te necesito para esto». La mayor revelación que tuve bajo aquel cielo encapotado es que la arca no fue construida para un solo hombre.
Mi trabajo era poner la fe en acción, pero el trabajo de mi familia era sostener el espíritu. Cuando les compartí mis incertidumbres sobre el futuro, ya no estaban simplemente siguiendo órdenes. Se convirtieron en co-creadores de la supervivencia. Cam, el rebelde, encontró su lugar cuando le asigné la difícil tarea de gestionar la ventilación y la limpieza, un trabajo crucial que le dio un sentido de propósito que la obediencia ciega nunca le proporcionó. El resentimiento se disolvió en la responsabilidad compartida. Esta es la sabiduría para ustedes, hombres y mujeres maduros. La carga no se aligera al ignorarla o al reprimirla, sino al delegarla con amor y confianza. Si su cónyuge le dice, siento que lo llevas todo tú solo, no lo tome como un ataque, tómelo como una invitación sagrada a la vulnerabilidad. Abra el libro de contabilidad emocional de su hogar y muestre las cuentas, el miedo, la ansiedad, la fatiga. La honestidad brutal es el único pegamento que sella las fracturas matrimoniales y familiares, especialmente después de una larga crisis. El diluvio nos enseñó que la vida es cambio constante y que ninguna estructura, por perfecta que sea, resiste sin adaptación. Mi rigidez casi nos destruye, mi flexibilidad recién adquirida nos salvó. El plan de Dios siempre fue una alianza, nunca un mandato en solitario. Yo me concentré tanto en la verticalidad de mi fe, mi relación con Dios, que descuidé la horizontalidad, mi relación con mi prójimo más cercano. La fe verdadera requiere que esas dos líneas se crucen, formando la cruz donde se encuentra la verdadera redención relacional. El arco iris que apareció después fue para recordarme que Dios no honra nuestra perfección, honra nuestra fidelidad humana, nuestros intentos imperfectos de amar y de levantarnos después de la caída. No fue solo un pacto con la tierra, fue un pacto con mi familia, un símbolo de que las tormentas terminarán y de que la vida, aunque diferente, puede ser reconstruida sobre cimientos más honestos y transparentes, donde el miedo tiene voz y el amor tiene espacio para consolarla. Si esta nueva perspectiva ha resonado en su corazón y les ha dado una visión clara sobre cómo enfrentar sus propios desafíos, les pido que denle un me gusta a esta historia como un voto de confianza en la vulnerabilidad y la honestidad. Es el paso final antes de que pisemos tierra, donde les daré el consejo más importante para comenzar su nueva vida. El arca se detuvo. Después de tanto tiempo flotando en la incerteza, sentimos el golpe seco de la madera contra la cumbre de Ararat. No fue el fin del viaje, fue el comienzo del trabajo real. Abrimos la puerta y el aire que entró ya no olía a miedo estancado, sino a tierra mojada y a promesa. Salimos a un mundo vacío, silencioso, reconstruido y, lo más importante, salimos juntos. Naamá me tomó la mano y el simple gesto valió más que 100 años de obediencia silenciosa. Mi familia se había salvado, no solo por la fe que yo había plantado, sino por la conexión que aprendimos a cultivar en el confinamiento, al permitir que la debilidad de uno fuera sostenida por la fuerza del otro. La lección final del diluvio no fue la justicia de Dios, sino su recordatorio de que la vida es siempre un proyecto de colaboración. Ustedes, que han caminado conmigo a través de esta confesión, deben llevarse esto. La verdadera fuerza de su hogar no se mide en la solidez de sus muros o en la cantidad de dinero que ingresa, sino en la elasticidad de sus lazos. La vida, al igual que el diluvio, enviará crisis, tragedias y tentaciones de aislamiento. No traten de ser pilares de hormigón, sean como el junco, flexibles y entrelazados. Cuando sientan la presión de cargar todos solos, recuerden mi error. Yo gané la batalla contra el agua, pero casi pierdo la guerra contra la soledad. No se conformen con ser una sociedad de gestión de crisis con su cónyuge. Sean socios de alma, donde el miedo se nombra
y se abraza. Ahora que han salido de su propia arca, que han enfrentado su crisis de liderazgo, que han reconocido sus silencios, la tarea más importante comienza en el momento en que miran a su familia y se dan cuenta de que necesitan renegociar las cargas. El renacimiento exige que usted les confíe no solo tareas, sino decisiones importantes. Si un hijo suyo es Cam, no le imponga el respeto, gáneselo delegándole una responsabilidad que valide su energía. Si su Naamá se siente resentida, acérquese y pregúntele qué parte de la visión quiere ella liderar ahora, qué quiere construir en esta nueva tierra, reconociendo su valor más allá de su rol de soporte. La bendición más grande que recibí no fue el arco iris, sino ver a mis hijos y sus esposas unirse, finalmente, no por mi mandato, sino por la necesidad mutua. Entendí que mi legado no era la embarcación, sino el modelo de alianza que dejamos a nuestros nietos. Yo fui el elegido para sobrevivir, sí, pero fui elegido para aprender humildad. Si se van de aquí siendo solo el capitán o la guardiana de la calma de su casa, habrán perdido el punto crucial. Deben ser el Noé que construye con su familia, que celebra sus fortalezas y que no teme mostrar sus debilidades. Yo les digo, con la sabiduría que solo la vejez y el error pueden conceder. El mundo es vasto y el camino será incierto, pero la paz no vendrá de la seguridad externa, sino de la confianza interna que se genera en la transparencia. Dejen de medir el éxito familiar por la ausencia de conflicto y comiencen a medirlo por la calidad de la reconciliación después de cada tormenta. El amor no es la ausencia de miedo, es la valentía de compartir ese miedo y la certeza de que no lo enfrentaremos solos. Recuerden mi clamor. Pedí la fuerza para ser un hombre, no un héroe. Ustedes tienen esa fuerza, la tienen en el amor que han callado por miedo a ser juzgados. No permitan que la distancia emocional sea el legado de su liderazgo. La arca ya atracó. Es hora de abrir la puerta y caminar sobre la nueva tierra con la mano en la mano de quienes lo aman. Dejen de ser la única ancla de su familia y comiencen a ser el faro que ilumina su camino conjunto. Mi historia está sellada en el diluvio. La de ustedes se escribe ahora, en el silencio después de la tormenta. Váyanse de aquí y pónganse una meta clara. Esta semana, confiesen una debilidad a su ser querido, solo una, y vean cómo ese acto de vulnerabilidad se convierte en la fuerza que transforma su hogar. Les deseo la paz que yo tardé 100 años en encontrar. Vayan y construyan su alianza.